otra, pero recordamos que es precisamente las parábolas, no de Lucas, sino las parábolas que habló el Señor Jesús, porque Lucas se dedicó a recopilar precisamente todos los testimonios de la gente que estuvo caminando con Jesús. Entonces, si tú quieres aprender de una manera más práctica o de una manera más alegórica cómo llevar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, te sugeriría o te aconsejaría que leyeras estas parábolas y te darías cuenta qué tan práctico es el Evangelio, sobre todo para aquellos que dicen que el Evangelio es aburrido, que el Evangelio no tiene ningún chiste. Realmente en estas porciones te vas a encontrar muchísimas cosas interesantes, pero sobre todo una forma muy práctica de llevar el Evangelio. Pero bueno, para entrar en materia vamos a leer del versículo 11 al 32, para empezar con la parábola precisamente del hijo pródigo o del hijo perdido. Vamos a leer. Dijo además Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el ternero engordado y matadlo, comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo. Porque mi hijo estaba muerto y ya ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Realmente es una parábola ya muy sonada, ya muy predicada, ya muy incluso hasta manoseada, si la podemos llamar así. Pero hoy específicamente quiero centrarme en unos cuantos versículos de esta porción, pero sin antes obviamente tomar el contexto real de lo que estamos hablando, o de lo que Dios quiere hablarnos. Encontramos en primera instancia, en los primeros 2 versículos, la situación de un padre con el hijo menor, no con el mayor, no con el primogénito, sino con el menor. Y este hijo se acerca con su papá a decirle: oye, dame lo que a mí me corresponde, dame la herencia. Yo sé que tú todavía no te mueres, pero yo ya quiero mi dinero, porque no sé si tú, con tu capacidad, con tu habilidad, con lo que tú quieras, seas capaz de prosperar esa porción que a mí me toca. De entrada, quizá muchos de nosotros nos podríamos identificar con este hijo, porque muchos de nosotros, cuando fuimos jóvenes o éramos más jóvenes, y nótese que dije más jóvenes, para que no se sientan ofendidos.
cuando éramos más jóvenes, quizá muchos de nosotros lo primero que queríamos hacer es salir corriendo de la casa de nuestros papás. Lo primero que queríamos hacer era librarnos del yugo que tenían nuestros papás sobre nosotros en cuanto a los límites, en cuanto a la obediencia, en cuanto a muchísimas otras situaciones que tenían que ver con nuestra disciplina, con nuestra formación. Y este hijo no es la excepción. Este hijo inmediatamente yo creo que vio que era capaz a lo mejor de hacer 2 o 3 cositas por ahí y dijo, bueno, pues creo que llegó el tiempo, ¿no? Llegó el tiempo de ser independiente, llegó el tiempo de ir y explorar el mundo, conocer lo que hay allá afuera, y toma el atrevimiento de pedirle a su papá en vida la herencia que a él le tocaba. Si tú te pones a estudiar la escritura, este hijo no estaba cometiendo ningún error ni ninguna falta al hacer esto, porque si tú puedes ir a la ley deuterocanónica, precisamente en Deuteronomio capítulo 21, 17, ahí dice cómo es que se tenía que repartir la herencia entre los hijos. Curiosamente, al hijo mayor le tocaban 2/3 partes de la herencia, pero al hijo menor solamente le tocaba 1/3 parte. O sea, de alguna manera el primogénito siempre se ha visto beneficiado de alguna manera. Entonces, vemos que el menor de los hijos llega con el papá y le dice, dame lo que me corresponde. Yo no sé tú, pero yo hoy conozco a muchos chavos, a muchos jóvenes, que lo que primero que hacen cuando tienen dinero es salirse de su casa. Lo primero que hacen cuando tienen un poco de independencia es querer salir corriendo de su casa. Cuando tienen un poco de dinero, sí se sienten dueños del mundo. Y quizás no solamente los jóvenes, sino también los que aún somos más jóvenes, ¿no? Porque muchos de nosotros, quizá cuando nos sentimos más empoderados, por decirlo de alguna manera, es cuando traemos dinero en la bolsa. Es cuando decimos, pues es que ahora sí puedo ir, puedo comprar, puedo hacer, puedo quitar. Y pensamos que teniendo dinero en la bolsa, podemos hacer lo que sea. Este joven pensaba exactamente lo mismo. Y no solamente eso, sino que decide, la primera decisión que toma una vez tomada la herencia es salirse de su casa, y no aquí a la vuelta. Dice que se fue lejos, e incluso se fue a otro país. Quizá muchos de nosotros, nuestro sueño guajiro, nuestro sueño más anhelado es poder ir y visitar algún país y pasear y conocer y disfrutar diferentes, no sé, culturas, gracias. Pero este hijo realmente lo que quería era ir a explorar el mundo, ir a gastarse lo que su papá le había dado. Porque no estaba manifestando madurez, porque no estaba manifestando los valores que en su casa le habían puesto, porque también podemos quizá cuestionar el texto, quizá cuestionar a la Biblia en esta parte. Ok, el papá, ¿por qué le termina dando la herencia? El papá, ¿por qué termina dándole dinero a su hijo cuando él quizás sabe cómo es su hijo y pudo haberle prevenido todas estas desgracias? Pudo haberle dicho, sabes que no, y no me importa aunque hagas berrinche, y no me importa aunque me dejes de hablar, y no me importa que hagas lo que tú quieras. Quizá muchos de nosotros, al vernos en esa posición como papás o como hijos, a veces nos gana más la emoción y el sentimiento y decimos, pues es que pobrecito. Es que si no, ¿qué puedo hacer? Es que ¿qué tal si me deja de hablar? Y es que ¿qué tal si se va y ya nunca más lo vuelvo a ver? Podríamos cuestionar también, por ejemplo, al texto preguntando, bueno, ¿y qué ejemplo tuvo este hijo para que se viera a pedir la herencia del papá? ¿Qué tipo de casa tenía para que decidiera salir de su casa? Porque al final de cuentas, si tú te sientes cómodo en tu casa, te sientes cómodo con tu familia, con tus padres, ¿para qué rayos quieres salir de tu casa? Digo, apenas hace un mes más o menos, llegaron allá a Namal con los hijos de un hermano que está en Morelos. Y este hijo llega y me dice, no, pues es que me quiero casar, pero andamos buscando quién nos case, ¿no? Y yo le dije, pues qué padre, ¿cuántos años tienes? Y me dice, no, pues yo tengo 20. Y le digo, ¿y ella? 18.
Y yo le dije, pues está bien, ¿no? Y le la pregunta de, ¿por qué se quieren casar? Y se voltean a ver los dos, ¿no? Así como que, ¿qué decimos? Y empiezan a decir un montón de cosas, de no, pues es que lo amo, estoy enamorado, me quiero casar, ya no aguanto, lo que tú quieras. Y en eso yo le pregunto a él, bueno, ¿y qué planes y qué proyectos tienes? ¿Qué has decidido tú hacer para poder tener mañana, darle seguridad, estabilidad a esta mujer, a esta niña? No, pues es que yo trabajo en un Subway. Soy de esos que te atienden y te arman tu sándwich y te lo venden, ¿no? Y le digo, órale, qué padre, ¿no? Y porque ellos curiosamente viven ahí en la zona de Huastepec, aquí donde está el Six Flags. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto es lo que ganas si no es indiscreción? Y me dice, yo gano 4,500. Y yo le dije, ¿qué? ¿A la quincena? Me dice, no, mensuales. En ese momento me empecé a reír en su cara. En ese momento yo me empecé a reír en su cara y pues, obviamente ellos se extrañaron. Y para terminar rápido, yo le dije, bueno, tú, la chica, ¿y tú trabajas? ¿A qué te dedicas? No, sí, yo tengo un negocio. Y yo me imaginé, pues un negocio, ya no sé, algo bien puesto, ¿no? No, pues resulta que tiene un puestecito afuera de su casa, ¿no? Y le dije, ¿cuánto ganas o cuánto entra en tu negocio? Me dice, 300 pesos. Y yo así de, no manches, con 4,800 pesos piensas vivir, mantener a tu familia. Y me dice, sí. Y volteó a ver a los papás, que curiosamente se dicen pastores, no lo sé. Y pues la señora, la hermana, pues agarra y pues, así como que diciendo, pues es que yo ya le dije que no, que está mal, que necesita por lo menos tener un proyecto de vida, ver cómo crecer, etcétera, etcétera. Pero mi papá acá apoyando al hijo a diestra y siniestra, ¿no? Y yo le dije, bueno, a ver, ¿y dónde vas a vivir? En la casa con mis papás. Me dice, no, pues es que la casa de mis papás está muy grande, ellos viven en la parte de abajo, yo en la parte de arriba, y estoy bien rico, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo crees? Y volvió a ver al pastor, y le digo, ¿es en serio? Y me dice, sí, pastor, pues nada más por un tiempo. Y le digo, ¿cuánto tiempo? No, pues poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y bien, en ese momento yo a Rey, pues sí, ya les dije lo que aquí nosotros hemos aprendido y los que hemos tenido, es comercial para el curso de matrimonio. Los que hemos estado allá en el curso de matrimonios hemos aprendido que pues eso no puede ser. Yo hasta les decía, como acá también nos están enseñando, cuando tú ves un animal con dos cabezas, ¿cómo se llama? ¿O qué es? Es un monstruo. Entonces yo le decía, imagínate, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al papá o al marido? Y entonces la chica se puso a pensar, total, que me dijeron que muchas gracias, que mejor buscaban otro lado y que siguiera yo mi camino, ¿no? Pero muchos de nosotros también tomamos decisiones así como este chico. A veces pensamos que porque tenemos ya 4,500 pesos, podemos ser dueños del mundo y hacer con nuestra vida lo que se nos antoje. Cuando no es cierto. Digo, gracias a Dios tengo la fortuna de ya estar casado y sí es una vida completamente diferente. Yo también decía, sí la hago, ¿no? Sí la libro. Y de pronto empiezas a ver que gastas, que compras, que esto, que el otro, y tú así de, no manches, ¿y mi dinero? Pero encontramos a este hijo, que es el hijo menor, con una herencia, y no con una herencia pobre, no con una herencia raquítica, no con una herencia flaca, sino con una buena herencia. Porque si tú estudias el contexto de esta parábola, cuando Jesús les está hablando, no está hablándole al pueblo de Jerusalén, ahora sí que al vulgo, no. Le está hablando a los fariseos, le está hablando a la gente del gobierno, le está hablando a la gente que tenía una posición social. Entonces les estaba haciendo entender, ustedes están parados en esta posición. Entonces, imagínate la herencia que iba a recibir este chamaco. ¿Cuántos años pudo haber tenido? Cuando la tradición judía dice que un hombre maduro está entre los 35 y 40 años. Un hombre maduro para poderse casar. Porque ¿a qué edad se casó José? Como a los 40. Entonces, vemos que ese podría haber sido la edad del primogénito, pero aún el primogénito vivía con el papá. Nunca dice que el hijo mayor ya estaba en otro lado.
Dice que todavía vivía con él. Entonces, ¿cuántos años creen que pudo haber tenido el menor? Como unos 25. A los 25 años, ¿qué estabas haciendo? ¿O qué estás haciendo? Ahora imagínate si recibes una herencia de ese tipo, de ese tamaño. ¿Qué harías? ¿O qué hubieras hecho? Y no pensando como hijo de Dios, pensando como cuando no conocías a Dios. No, yo no hubiera hecho fiestas, yo me hubiera ido a otro país. Yo sí hubiera buscado salir del país. Digo, si se puede, pues gracias, ¿no? Pero muchos de nosotros quizá nos podamos identificar con este personaje porque muchos de nosotros hemos recibido bendiciones, hemos recibido grandes regalos de parte de Dios y los hemos desperdiciado. Los hemos abandonado, los hemos despilfarrado, los hemos desechado como si se tratara de cualquier cosa. Porque si tú sigues leyendo, la narrativa bíblica dice que después de que recibe la herencia, él toma la decisión de irse muy lejos, pero después termina diciendo esa parte que él desgasta todo, o sea, lo malgasta. ¿Cuántos pesos pudo haber recibido? ¿Millones? Digo, fácil, ¿no? Si tú hoy recibieras una herencia así, ya con la mentalidad de hijo de Dios, de una persona del reino de Dios, recibieras una herencia de ese tipo, ¿qué no harías? ¿Verdad que sí cambia la perspectiva? Cambia completamente, porque muchos de nosotros quizá tuvimos la bendición de Dios de tener dinero sin conocerle y nunca lo aprovechamos. Nunca lo invertimos, nunca le sacamos fruto. Y hoy le estamos chillando a Dios, dame dinero, y dame dinero, y dame dinero. Y yo creo que desde arriba Dios te está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué hagan lo mismo? Todavía no. Porque muchos de nosotros solamente estamos esperando tener dinero para irnos de la iglesia, para desaparecernos. Y que conste que no estoy predicando sobre primicias, ni diezmos, ni nada de eso. Porque muchos van a empezar, no, pero no, que ya habíamos acabado hace 8 días y me van a acusar con el pastor. Pero pues pobrecitos si me acusan, porque yo creo que les va peor. Y no porque me defiendan, sino porque al final de cuentas es lo que Dios está hablando. Imagínate entonces la vida de este joven. Porque también otro dato curioso que podríamos cuestionarle a esto es que ¿dónde estaba la mamá? Se habla solamente de la relación papá e hijo, pero ¿dónde estaba la mamá? Una mamá, ¿qué papel juega o qué rol juega en la vida de un hijo? Así como es de vital y de importante el rol del papá en la vida de un hijo, así de la misma forma es importante el rol y el papel de una mamá en la vida de un hijo. Por eso aquellos que se separan, aquellos que deciden tener su vida cada quien por su lado y tener hijos de por medio, tú no puedes alejar a tus hijos del papá o de la mamá de tus hijos. Porque al final de cuentas, ellos van a necesitar el cariño, van a necesitar el ejemplo, van a necesitar esa figura para poder ser unas personas sanas, para poder ser unas personas que puedan tener un crecimiento conforme a la palabra, conforme a la escritura. Entonces dice que malgasta la riqueza para vivir extravagantemente. ¿Cuántos de nosotros no vivimos extravagantemente antes? Y quizás no teníamos una herencia, quizás solamente cobrábamos unos miles de pesos. Pero si hubieras recibido una herencia, nos hubiéramos perdido, quizá algunos de nosotros ni siquiera tendríamos la vida, o quizá muchos de nosotros nos hubiéramos metido en más problemas de los que llegamos a meter. Entonces también dice que acá en el versículo 14, cuando hubo malgastado todo, sobrevino un hambre muy grave en todo el país y comenzó a padecer necesidad. Qué interesante, porque cuando tú conoces a Dios, porque esto también lo tenemos que darnos cuenta, él no desconocía a Dios, por algo se atreve a pedir la herencia, de acuerdo a la ley de Deuteronomio. Entonces este joven ya conocía la palabra de Dios, conocía las escrituras,
sabía que había una relación con Dios. Pero aquí, por ejemplo, en el versículo 14 dice que vino un hambre sobre toda la región, sobre todo el país. Yo no puedo pensar o no me puedo imaginar que no haya sido la mano de Dios solamente por la culpa de uno, por la culpa de ese hijo. Porque al final de cuentas Dios es capaz, si Él quisiera, de hacer erupción todos los volcanes solamente por la causa de uno. Y nosotros no nos damos cuenta cuál es nuestra posición en Dios, que no somos capaces de darnos cuenta que por nuestro comportamiento, que por nuestra falta de compromiso con Dios, por nuestra falta de obediencia, más bien estoy dañando a la gente que me rodea. Porque al final el pecado no solamente te daña a ti, daña a todo lo que te rodea. Entonces, esta persona, este joven, estaba viviendo un desastre a nivel país. O sea, no había que comer en ese país, por eso tenían hambre. Entonces, en el 15 es interesante porque nos encontramos con que fue y se contrató con un ciudadano de ese país. ¿Cómo le van a dar trabajo si no hay que comer? ¿Tú cómo vas a contratar personal si no hay capital? ¿Cómo vas a contratar a alguien si no tienes dónde albergarlo? Es interesante porque podemos seguir viendo la mano de Dios metido en el asunto. Porque a veces nosotros hoy, sobre todo en estos días, podemos escuchar que a la gente la están corriendo, que a la gente la están despidiendo, que no hay trabajo, que hay crisis, etcétera, etcétera. Pero de pronto, si tú eres un buen hijo de Dios, aunque no haya dinero, tú tienes trabajo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero cuando realmente tienes una buena relación con Dios, porque si también no tienes una relación y un compromiso con Dios, olvídate de que el trabajo permanezca. Porque al final de cuentas nosotros tenemos que reconocer que el trabajo viene de Él. No es por nuestro talento, no es por nuestro estudio, por nuestras habilidades, es por la voluntad de Dios. Entonces un judío, imagínate ahora un judío, porque es el contexto en el cual Jesús les está hablando, apacentando cerdos. Son inmundicia para los judíos. Son animales de lo peor. Imagínate la humillación para ese hijo. Y no solamente la humillación para el hijo, sino que a final de cuentas, él estaba metido con los animales que su pueblo sabía que no eran dignos, sabía que tenían una maldición. De hecho, la cultura hebrea dice que era preferible recibir una maldición que estar con los cerdos. Entonces imagínate el grado de humillación de esta persona. Díganme ustedes si no, que el hambre, la necesidad te hace buscar. El hambre, la necesidad y la escasez siempre te orillan a hacer hasta lo que nunca te imaginaste hacer. Si tú no tienes hambre, si tú no tienes escasez, si tú no tienes este sufrimiento, créeme que tú nunca vas a ser capaz de darte cuenta de lo que eres, vaya, la redundancia, capaz de lograr. Imagínate que a este joven, a este hijo, su papá le hubiera restringido todos los bienes y todas las comunidades que tenía. Dime si no el papá hubiera exponenciado las habilidades, los dones y las capacidades que su hijo tenía. Pero a veces como papás nos hacen un daño terrible cuando nos dan todo. Cuando nos dan internet, cuando nos dan una cama, cuando nos dan un techo, cuando nos dan todo lo que merecemos o todo lo que necesitamos. Y a veces hasta nos dan más de lo que realmente necesitamos. Imagínate si empiezas a recortarle el presupuesto a tu hijo, si empiezas a quitarle ciertas comodidades, ¿a poco tú crees que tu hijo la necesidad no lo va a hacer ir a buscar y romper esas barreras que tú solito le has levantado? Y a veces hasta tú mismo te vas a sorprender de la habilidad y de la capacidad que tu hijo tiene. Porque tú vas a decir, caray, yo nunca sabía que mi hijo podía hacer esto.
Yo no sabía que mi hijo tenía el talento o el don para poder hacer este trabajo. Entonces, este señor, este papá, lo que había hecho con sus hijos, sí, a lo mejor contuvo en su amor desbordante, en su amor sobreprotector, si lo podemos llamar así, les había dado todo, los tenía en una buena posición. Pero en el momento en el que él pasa hambre, no le quedó de otra más que estar con lo que a él consideraba inmundo, con lo que a él más humillante le parecía. Y esta palabra que nos aparece ahí en el texto bíblico, le dice que se contrató con un ciudadano de ese país que envió a sus campos para apacentar cerdos. Hay en otras versiones donde dice que se allegó a esta persona. Esa palabra allegó no tiene otro significado más que, y perdón, espero no ser ofensivo, más que estar fregando como un cuchillito de palo a esta persona. Dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo, tengo hambre, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Yo creo que hasta que lo hartó, le digo, mira, a lo mejor no tengo trabajo para ti hoy, pero vente mañana, pero te va a tocar estar apacentando a los cerdos, porque es lo único que te puedo dar. Cuando una persona tiene hambre, cuando una persona tiene necesidad, está friegue y friegue. Cuando una persona realmente tiene necesidad y hambre de Dios, díganme si no estamos friegue y friegue a Dios. Y Señor, ¿dónde estás? Y dime, y háblame, y es que no te escucho, y te ruego, y hasta le chillamos. Y hasta que no nos contesta es cuando decimos, ay, gracias porque necesitaba esto. Veamos que este hijo comenzó a hacer cosas que en su vida había hecho. Imagínate, yo creo que él en su vida le había robado a su papá, dame. Yo creo que en su vida tampoco se imaginó que iba a estar apacentando cerdos. O teniendo hambre. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos tenido esa hambre que dicen, no más, ahorita me comería un rinoceronte? Porque créanme que el hambre es canija. Y el versículo 16. Y deseaba ardientemente llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué son las algarrobas? No son sobras. Es una fruta que tiene una cáscara muy dura, bueno, muy gruesa. Pero si tú te pones a estudiar, hay diferentes tipos de algarrobas. Y curiosamente la algarroba que se da en Medio Oriente, en esa zona de Israel, es una algarroba muy amarga, extremadamente amarga. ¿Alguno de ustedes ha probado el café así directamente del árbol? No, nunca lo han probado así. Es amargo hasta los dientes. O sea, tú te lo metes a la boca y hasta sientes cómo te agarra la lengua de lo amargo que es. Yo algo así me imagino que eran estas algarrobas, pero lo interesante aquí es de que aún así, sabiendo el sabor quizá de esas algarrobas, se le antojaban. Él las deseaba, las codiciaba, las estaba buscando. Y ahí en el versículo 17 nos dice, pero nadie le daba nada. Nadie le daba nada. ¿Qué necesidad tenía este hijo de estar mendigando unas algarrobas? Ya no digamos pan, algarrobas. ¿Qué necesidad tenía cuando en su casa tenía todo? No le faltaba nada. Pero a veces también nosotros cuando estamos en nuestra casa despreciamos lo que tenemos en nuestra casa. Despreciamos el carro que tenemos, despreciamos la tele que tenemos, despreciamos la cama que tenemos, despreciamos incluso hasta el lugar en el que vivimos. Cuando hay personas allá afuera que no tienen ni siquiera carro, no tienen casa, no tienen tele, no tienen nada. Y tú tienes la bendición de Dios de tener y poder acostarte confiadamente en las noches de que no vas a pasar frío. Lo interesante también de este versículo 17 es que dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre?
Nótese que él se contrata con esta persona en ese país, pero es solamente un jornalero. ¿Qué característica tiene un jornalero? Que solamente trabaja por día. Él no tiene un contrato, porque es una jornada, por eso se llama jornalero. Es una jornada de trabajo. Así como hoy podía tener trabajo, a lo mejor dentro de 3 meses no volvía a tener. Entonces imagínate la inseguridad que tenía este muchacho. No tenía estabilidad, no tenía nada que lo sustentara. Porque no sabía si hoy que estaba ahí con los cerdos viéndolos comer, iba a volver a poder estar cerca de alimento alguno. O siquiera iba a poder recibir una paga. Porque también podríamos preguntar, bueno, ¿y qué hizo con lo que le pagó este hombre? Porque al final de cuentas le pagó porque se contrató por un día. Seguimos viendo una falta de administración y una falta de madurez en esta persona. Porque al final de cuentas, aunque tú recibas 20 pesos, tú sabes que los tienes que administrar para que te rindan y hacer que te vuelvas a tener otra vez chamba. Pero a veces nosotros tampoco sabemos cómo manejar la situación. ¿O dejemos a un lado el dinero? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Cómo lo has administrado? ¿De qué manera lo has invertido? ¿De qué manera has hecho que eso que Dios te dio comience a dar fruto? Hablándose de ministerio, hablándose de familia, hablándose de hijos, hablándose de lo que tú quieras, porque todo lo que tienes le pertenece a Dios. Te lo ha dado Dios. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has sembrado en el corazón de tus hijos? ¿Cómo has honrado a tus padres? ¿Cómo has desarrollado el talento, el don y el llamado que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho para poder realmente ser fructífero? Porque no es necesario, o digo, habemos personas necias que sí, que necesitamos pasar algo así para poder aprender la lección. Pero creo que la gran mayoría de las personas que llegamos a Cristo, que llegamos al conocimiento de la verdad, venimos de un trasfondo así, donde quizá tuvimos hambre, donde quizá tuvimos padecimientos, donde quizá tuvimos crisis, y aún estando ahora parados aquí, en la posición de hijo, en la posición de sacerdote, en la posición de un reino, seguimos desperdiciando lo que Dios nos da. Y estos 2 versículos que siguen, el 18 y el 19, son en los que está, por decirlo así, el clímax del mensaje que traigo hoy. Porque dice el 18 y el 19: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si tú eres quisquilloso con el texto, si tú eres de esas personas que te pones a leer y dices, a ver, ¿por qué dice esta palabra? ¿Por qué viene diciendo aquí esto y lo otro? Tú te puedes dar cuenta que el versículo 18 empieza con me levantaré. ¿Qué tiene que ver esa palabra? ¿Cómo se encontraba el hijo? Se encontraba tirado, pero tirado ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Se encontraba en esta posición. Cuando le digo, aquí yo sé que hay hermanos que han criado cerdos, que cuidan o apacentan cerdos por nuestra persona. ¿Cómo le das de comer a un cerdito? Le pones un platito, le pones una mesa, y dices, ah, mira, este es tu platito, ¿no? ¿Cómo le das de comer a un cerdo? En el comedero, y eso sí tienen. Porque hay quienes hasta en el mismo chiquero, así en el suelo, les sirven o les dan de comer. Imagínate si él estaba deseando las algarrobas, ¿cómo estaba entonces? Él se encontraba así, queriendo comer de esas algarrobas. ¿Y qué hay en un chiquero? Excremento, orín, tierra, lodo, bacterias, virus, lo que tú te imagines. ¿Cuántos no estábamos en un chiquero? ¿Cuántos no estábamos en esa posición?
y viendo las algarrobas y diciendo, ay, no manches, qué rico. Deseando ese alimento. Cuando simplemente pudiste haber volteado, girar y decir, voy para mi casa. Porque qué necesidad tengo de estar aquí tirando en el lodo, en el estiércol, en la porquería, en la inmundicia. ¿Qué necesidad tengo de estar aquí metido? De estar padeciendo hambre, de estar metido con los cerdos. Y algo interesante de los cerdos, cuando comen, ellos meten hasta la trompa y se baten todos. Imagínate si él intentaba meter la mano o intentaba comer al mismo tiempo que los cerdos, ¿qué le hubiera pasado? Lo hubieran mordido. Y noten que los cerdos muerden bien bonitos, ¿no? Hasta te pueden arrancar a la extremidad, te pueden arrancar hasta el dedo. Entonces imagínate el grado de humillación de este hijo, de este muchacho de 25, 26, hasta 30 años si tú quieres, estar ahí y deseando las algarrobas. Entonces por eso dice el texto que se levantó. Yo creo que estaba incluso hasta así, tratando de ver si alcanzaba algo. Sucio, puerco, apestoso. Pero la palabra me levantaré en el original es anastás. Y curiosamente, si tú la cambiaras, me levantaré, que nos hicieron favor, Reina Valera y Casimiro de Reina, mover o refinar, pusieras realmente lo que dice en el original, la palabra en el original dice resucitar, avivar, renacer. ¿Y qué no es lo que Dios hace cuando tú llegas a Él? ¿Qué no te renace? ¿Qué no resucitas? ¿Qué no te da una nueva identidad? ¿Qué no te cae en frente y te cambia el chip y te dice, tú ya no tienes que estar en esa porquería? Por eso le dice el texto, me levantaré, me pondré en pie e iré a la casa de mi padre. También la palabra la puedes traducir como restaurar. Porque quizá tú como cristiano constantemente estás regresando al chiquero. Constantemente te estás yendo a revolcar con los cerdos. Aún conociendo que tienes la casa con tu papá, que tienes provisión, que tienes bendición, que tienes cuidado, que tienes amor, que tienes protección, y tú decides seguir metido en el chiquero. Porque Dios puede restaurar todo eso. Dios puede restaurar tu mentalidad, Dios puede restaurar tu identidad. Porque imagínate cómo estaba la autoestima, la identidad de este hijo, ya al momento de estar tirando en el estiércol, en la porquería. Ella no tenía identidad, ella se había olvidado quién era, ella no sabía de dónde venía. Entonces por eso cuando el texto dice me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, tiene que ver con esta parte de que Dios en ese momento lo iluminó, Dios en ese momento se le cruzó, Dios en ese momento le devolvió la razón. Porque dime si no, cuando cometes ese tipo de cosas, cuando estás metido ahí en el chiquero, no lo haces de una manera razonable. Solamente te dejas llevar por tus pasiones y por tus deseos y por tus instintos. No lo haces conscientemente. Porque si lo hicieras conscientemente, entonces no despreciarías lo que tu papá te da. Porque si lo haces conscientemente o razonablemente, dime, ¿quién voluntariamente estaría tirado panza al suelo en el estiércol? Uno que se gastó su herencia revolcándose con rameras. Uno que se gastó su herencia revolcándose con rameras. Pero aún así no lo haces consciente, porque si lo hicieras consciente, sabrías quién tiene cuidado de ti. Los versículos que siguen en el 19 dice, vean, no solamente dice me levantaré, sino Él propone en su corazón, Él hace un compromiso y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Muchos de nosotros como cristianos, muchos de nosotros como papás, como hijos, cuando cometemos un error, es muy difícil que digamos perdón, que lleguemos y que reconozcamos nuestro error, que digamos la regué. Porque nosotros decimos, pues es que yo por qué tengo que pedir perdón, yo por qué tengo que humillarme, yo por qué, aún cuando vienes saliendo del destierro. Es verdad. Este hombre, este joven de 25 a 30 años, se levanta, resucita, se aviva una vez más, sale de aquí y hace un compromiso, hace un pacto. Y dice, cuando vea a mi papá, lo primero que le voy a decir es esto: perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco ni siquiera ser llamado hijo. Yo sé que aquí hay muchos que cuando Cristo se cruzó en nuestras vidas, nosotros le dijimos eso. Aunque no sea tu hijo, pero recíbeme. Yo te en esta esquina si quieres. Aunque no me des nada. Aunque no me toque nada de la herencia. Pero yo me quedo aquí. Recíbeme. Perdóname. Precisamente porque veníamos del destierro, veníamos de desear las algarrobas, veníamos de haber perdido nuestra identidad. Imagínate si el viaje fue largo de ida, porque si fue a otro país, ¿cómo fue el viaje de regreso sin ningún peso, sin nada de dinero? ¿Cómo debe haber sido el viaje? Yo creo que debe haber sido catastrófico. Porque ya había vivido la humillación de estar con lo peor que un judío se pudo haber imaginado, pero algo lo mantenía en pie. Sabía que iba a regresar con su papá. Y que ya no le iba a importar si tenía que pedir ray, si tenía que pedir dinero, si tenía que humillarse aún más con tal de llegar a la casa de su papá. Porque él tenía claro el objetivo, le había quedado claro la lección. Ya no le importaba pasar más humillaciones con tal de llegar con su papá y pedirle perdón. Yo no sé tú, pero yo estaría todos los días delante de Dios: perdóname, porque te ofendí mucho tiempo. Perdóname porque yo no me merezco lo que me estás dando. Perdóname porque yo no soy digno ni siquiera de ser llamado hijo. Y quizá muchos de nosotros podemos estar así, pero sin que nos caiga el 20 todavía de cuál es nuestra condición. En el siguiente versículo continúa diciendo la parábola, y quizá esta es la parte hermosa de la historia, ¿no? Porque dice en el 20, y levantándose, una vez más viene esta palabra de levantarse. Vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia. Si pudiéramos ver en otra versión, no lo muevas. Para mí, cuando yo vi este versículo en otra versión, la pastora lo va a saber muy bien, para mí fue un choque tremendo, porque esa palabra misericordia en otra versión aparece como compasión. Dice: lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Levantándose él, vino a su papá. Y su papá, movido a misericordia, corrió a él
Hay que notar lo importante que son estas 4 partes que menciona el texto. Movido a misericordia, corre, se cuelga sobre su cuello y le besa. ¿Qué se necesita para tener compasión? ¿Qué se necesita para tener misericordia? Se necesita amor. Si tú no tienes amor, no puedes tener compasión, no puedes tener misericordia. Si tú no amas a esa persona, si tú no amas a las personas que están ahí, tú no puedes tener compasión, no puedes tener misericordia. Si este hijo tenía entre 25 y 30 años y el mayor probablemente tenía 40, ¿cuántos crees que tenía el papá? Más o menos tendría entre 70 y 80 años. Digo, sin el afán de ofender, ¿cuántos hermanos tengo aquí que estén entre ese rango de edad? Entre 70 y 80 años. O que ya sean un poquito más grandes. Les pregunto porque ellos quizás nos podrían decir, ¿qué tan difícil para ellos hoy es correr? ¿Tú cuándo has visto a un anciano de 80 años correr? Un anciano de 80 años ya tiene dolor en las rodillas. A veces hay ancianos de 80 años que con trabajo se arrastran los pies. Hay ancianos de 80 años que quizás hasta las piernas se han perdido por alguna enfermedad. Y sin embargo, ahí dice que movido a misericordia, movido a compasión, corrió. O sea, el papá no se esperó a que el hijo entrara a la casa. Él se levantó, movido a misericordia, movido por compasión, y corrió. No sé si logras dimensionar esta situación, pero imagínate esa situación de tú de pronto regreses a tu casa y que veas salir corriendo a ese anciano del cual te burlaste, al cual criticaste, al cual le escupiste y humillaste su honor, levantándose y corriendo para poderse colgar del cuello. Imagínate a esa persona. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos podido desear que tu papá hiciera eso? Que una vez se te viera regresar, saliera corriendo a decir: qué bueno que regresaste, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto, te extrañé. Qué maravilloso amor, qué maravillosa expresión de compasión y de misericordia de este hombre hacia su hijo. Pero la primera palabra de la que les estoy hablando es misericordia y compasión. Tiene que ver también, o literalmente, lo que dice el texto es que se enternecieron sus entrañas. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has sentido el dolor por alguna persona, por algún familiar, por algún hijo? Donde dices: no manches, no sé ni lo que siento, hasta siento que el estómago se me voltea. Cuando tu familiar quizás está en el hospital, cuando a lo mejor te enteras que sufrió un accidente, cuando a lo mejor no sabes ni siquiera qué es de esa persona. Eso es lo que literalmente está diciendo ahí. O sea, el papá sintió que las entrañas se le enternecieron, se le movieron. Imagínate sentir ese grado de ternura. Eso solamente un papá puede sentirlo con un hijo. Ese sentimiento solamente un papá y una mamá te lo pueden explicar. Nadie más. La siguiente palabra es que él corre.
Lo que yo les decía, era un anciano entre 70 y 80 años, pero no solamente eso. Un papá está dispuesto a humillarse, a rebajarse, a romper todos los paradigmas de la sociedad por amor a su hijo. Porque para la cultura judía o para la cultura hebrea de ese tiempo, ver a un anciano correr era denigrante, era humillante. A él no le importó. Él salió corriendo por su hijo. Él salió corriendo por lo que más esperaba, por lo que más anhelaba, por lo que él quería. Y lo importante aquí es que, como él era el jefe de la casa, nadie podía impedírselo. Nadie le podía decir que no lo hiciera. La siguiente frase es que él abraza a su hijo por el cuello. Cuando tú abrazas a alguien por el cuello, ¿cómo lo abrazas? Te cuelgas de él. Normalmente estos abrazos del cuello solamente se llegan a dar en las expresiones de pareja, porque tiene que ver con una posición o con una postura de amor, pero de un amor pasional. Donde un amor, donde con este abrazo le estás diciendo: te deseo, eres mío, y nunca más te voy a dejar ir. Entonces imagínate el abrazo de este anciano hacia su hijo. ¿Cuántos de nosotros recibimos un abrazo así de nuestro papá? Yo no. ¿O cuántos de nosotros no desearíamos haber recibido un abrazo así de nuestro papá? Y la última es que dice que lo besa repetidamente y tiernamente y fervientemente. ¿Cómo besas a un hijo que no has visto? ¿Cómo besas a un hijo que sabías que lo único que le esperaba era perdición, era dolor, era sufrimiento? ¿Cómo lo besas? Desesperadamente, apasionadamente, tiernamente. Pero noten aquí, el hijo no se había bañado. El hijo venía mugroso, venía apestoso, venía lleno de estiércol y apestando oídos. ¿Y a poco el papá le importó besarlo, colgarse de su cuello? A él nunca le importó nada. Porque a él lo que le interesaba era eso: hacerle sentir a su hijo el amor que tenía por él, el interés que tenía por que regresara a casa. Podría preguntarles aquí, ¿cuántos de ustedes no sintieron ese abrazo de parte de Dios cuando llegaron por primera vez y le dijeron: Señor, te entrego mi vida? Y a Dios no le importó que vinieras mugroso, que vinieras despeinado, que vinieras oliendo a estiércol, y mucho menos que vinieras hambriento. A Dios no le importa. Él está dispuesto a romper todo paradigma, toda estructura, con tal de que su hijo regrese a casa. Él es capaz de someter hasta lo más vil con tal de sacar a su hijo. Y en el versículo 21 dice: el hijo le dijo al padre. Vean, el hijo cumple su promesa. Él había hecho un compromiso con él en su interior, diciéndole: lo primero que haga cuando vea a mi papá va a ser pedirle perdón. Y es lo primero que hace. El hijo no dice que lo abrazó, el hijo no dice que también lo besó, sino él lo primero que hace es que: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchos de nosotros hemos sido ingratos con nuestros papás. Muchos de nosotros hemos sido deshonrables para nuestros papás. Muchos de nosotros nos hemos burlado y nos hemos quejado de la educación y de la comodidad que nuestros padres nos dan. Pero aquí podemos ver que este joven, después de haber padecido la humillación, después de haber padecido toda esta situación, cumple su promesa,
cumple lo primero que se propuso en el corazón. Lo primero que voy a hacer va a ser pedirle perdón a mi papá. Y aún lo más hermoso es lo que sigue, porque el papá inmediatamente, yo creo que en ese instante, el papá lo que menos le interesó fue lo que el hijo le dijo. Porque el papá luego empezó a dar orden y empezó a decir a sus siervos: vístanlo, cálcenlo, pónganle anillo, y es más, maten al cordero, maten al ganado más engordado. Maten a lo mejor porque vamos a hacer fiesta. Y cada una de estas tres cosas que el papá da órdenes tiene un significado importantísimo en la cultura de Israel. En la primera, por ejemplo, dice que lo visten y que le pongan el mejor vestido. Para la cultura de Israel, una persona que traía una buena vestimenta era porque tenía un poder adquisitivo, tenía una buena posición social. Entonces, de entrada, este símbolo que menciona aquí la parábola es que esta persona, una vez más, había sido restaurada a su posición anterior, que había sido puesto en el mismo lugar que había dejado cuando se fue con la herencia. El segundo es que el hombre, el papá, manda a poner un anillo sobre la mano de su hijo. En ese tiempo, cuando un papá le daba un anillo al hijo, solamente significaba una cosa: te estoy dando poder sobre mis posesiones, para que todo lo que lleve este sello, que era un anillo, todo lo que hagas en mi nombre, tenga poder. Vaya respaldado por mí. Y el tercero, hay que ponerle sandalias en los pies, hay que calzarlo. En ese tiempo los únicos que andaban descalzos eran los esclavos. Al momento de ponerle sandalias en los pies, él estaba diciendo: tú no eres esclavo, tú eres un hombre libre, tú eres mi hijo. Dios, cuando tú llegas a sus pies, es lo primero que te hace: te voy a restaurar al lugar que te corresponde, porque ya no eres huérfano, ya no eres hijo del diablo, ahora eres mi hijo. Y no solamente eres mi hijo, eres príncipe, eres sacerdote, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Te restaura la posición que originalmente Él tenía para ti. Te da la potestad que todo lo que hagas en su nombre sea hecho. Exacto. Por eso le pone un anillo, porque le dice: donde tú pongas este anillo, donde tú pongas este sello, todo lo que digas y todo lo que hagas va a ser en mi nombre, va a ir respaldado por mí. Dios hace eso con nosotros. ¿Qué no dice su palabra? Que pondremos nuestras manos y los enfermos sanarán. ¿Y que no dice la palabra que si nosotros le decimos a los demonios que se vayan, tienen que huir? ¿Por qué? Porque va respaldado por su palabra, va respaldado por nuestra posición de hijo. Santo. Y la última, hay que ponerle sandalias en los pies. ¿A poco Dios no te calzó? ¿A poco Dios no llegó y te puso unas sandalias y te dijo: tú ya no eres esclavo del pecado, Santo. tú ya eres libre, Santo. tú ya puedes caminar, tú ya puedes andar sin que el pecado te arrastre, sin que el pecado te lastime, sin que el pecado te parta los pies? Porque ahora ya estás conmigo, yo te he calzado, tú eres mi hijo. Y la última tiene que ver precisamente con el becerro engordado. ¿Para qué engordas un becerro? Para una ocasión especial. O para venderlo, para obtener algo de beneficio, ¿no? Pero en este caso, y en la cultura hebrea, cuando se engordaba un cordero era precisamente por eso, porque no había una mejor ocasión especial que cuando regresaba tu hijo. Por eso el papá dice: maten al más gordo.
Y dime si Dios no hizo un banquete cuando tú llegaste a su casa.